Bienvenidas, queridas amigas y queridos amigos, aquí a Ciudadanía con Alexis Ortiz, en este canal que estamos desarrollando para la defensa de la democracia en el mundo hispano, Ciudad Democracia. Hoy vamos a conversar con un personaje sumamente interesante, un escritor español de alto vuelo, que acaba de escribir una novela, que es lo que vamos a comentar básicamente hoy aquí, que se llama Nos quieren muertos. Es una de sus novelas. Este es un hombre que escribe novelas de un aliento prometeico, comprometido con la libertad y los derechos humanos. Es un escritor pues de fuerte compromiso y que a nosotros nos complace mucho tenerlo con nosotros hoy aquí. Bienvenido, querido Javier Moro. Muchas gracias, Alexis. Encantado de estar con vosotros. Bueno, mira, creo que esta novela, tengo entendido, porque desafortunadamente todavía no he tenido la oportunidad de leerla, pero la voy a leer de inmediato. Bueno, tú sabes, tú entiendes de eso, pero tengo una lista de libros. Uno siempre está leyendo 2 y 3 libros a la vez para poder complacer y complacerse a sí mismo. Bueno, esta novela, tengo entendido que describe la tragedia perpetrada por la narcodictadura castrochavista en Venezuela, y describe la tragedia de todo esto que ha vivido Venezuela en las últimas 2 décadas, a través de la saga de una pareja joven muy valiosa en Venezuela, que son Leopoldo López Mendoza y Liliana Tintori. Leopoldo fue víctima de una persecución realmente salvaje por parte de la narcodictadura, y su esposa Lilian Tintori hizo un trabajo extraordinario de solidaridad con su marido y con la democracia venezolana. Ahora, a mí me interesa preguntarte, porque tú eres español, y un español muy notable y notorio, además, ¿cómo llegaste a ese tema? Hombre, la cosa viene de lejos. Mi padre trabajaba en Biasa. ¿Te acuerdas de Biasa, donde el tiempo pasa volando? Ese era el... Según los publicistas, es una de las mejores consignas que ha tenido una línea aérea jamás. En Biasa, el tiempo pasa volando. Entonces, en Biasa yo volé mucho, y volé mucho a Venezuela. Mi padre era el jefe de operaciones de Biasa en Europa y tenía muchos amigos venezolanos. Muchos de ellos eran pilotos de Biasa que tenían su avioneta en la Carlota. Entonces, cuando íbamos allá, claro, yo con 15, 16, 17 años en aquella España que era pobretona y era la España de los años 70, estoy hablando hace un montón de tiempo, pues aquella Venezuela a mí me deslumbraba por la prosperidad que se veía. O sea, había autopistas en Venezuela que no se veían en España, unos carros que no se veían, unos restaurantes, una vida, una prosperidad, y al mismo tiempo había ese lado silvestre, salvaje de la Amazonía, de los llanos, de todo por hacer, y a mí me enamoró por completo, y yo quería irme a vivir allí. Y no sé si notaste el alma andaluza de los venezolanos y Sí, Canaria, ¿no? Canaria, por supuesto que sí. Y luego tuve una novia venezolana. Yo me perdí la virginidad en Caracas a los 17 años. No se te olvida. Yo tengo una hija canaria. Y entonces eso hizo, ese interés tuyo por Venezuela te llevó a este contacto Llevo a seguir las noticias de Venezuela. Me interesó siempre. Y en el 12 de octubre, el 18 de octubre del 2014, yo estaba viendo la televisión en Madrid, siguiendo las noticias, porque soy muy devorador de noticias, y vi la entrega de este joven líder que había galvanizado a todo el país y que hizo una entrega que era muy, muy emocionante. Aquella escena, o había, no sé si 800.000 o 1.000.000 de personas en la calle, que le decían, no te entregues, hermano, no te entregues, huevón. Y él, a pesar de todo, fue y se metió en la boca del lobo, ¿no? Y yo pensé, este tío o es un héroe o está loco perdido. Eso que pensé. Bueno, pues damos un salto adelante y acaba la pandemia. Todavía no había acabado la pandemia. Y un amigo mío me llama, mira, he conocido unos venezolanos, él es director de cine, ¿por qué no te unes conmigo para hacer un documental sobre Venezuela? Y resulta que habían conocido a Leopoldo y a Lilian. Entonces ahí los conocí. ¿Quién era ese director de cine? Ese es Gerardo Olivares. Gerardo Olivares. Ok. Es un director que hace. Entonces me presentaron a Leopoldo y a Lilian y yo inmediatamente me di cuenta. O sea, Leopoldo estaba deprimido porque acababa de llegar al exilio y él no quería haber abandonado Venezuela.
estaba desorientado. Y Lilian llevaba un poco más de tiempo en España y estaba contenta de haber recuperado a la familia, ¿no? Pero Claro. no estaban felices del todo porque lo que no habían conseguido era recuperar la libertad de Venezuela. Pero bueno, tampoco se puede tener todo, ¿eh? De golpe. Entonces, el caso es que yo les escuché y me di cuenta que había mucho más que un documental ahí. Ahí había un libro. Y yo pensé que iba a ser un libro rápido, porque iba a ser un libro basado en entrevistas, un libro muy vivo, un libro que hubiera contado toda la peripecia que había pasado él y ella, cómo habían conseguido sobrevivir, pero luego no fue un libro fácil en absoluto. Tardé 3 años en escribirlo, entrevisté a más de 400 personas y se convirtió, a través de la historia de ellos, yo quise contar lo que es la vida en Venezuela en los últimos 10 años, desde el 2014, porque vi la posibilidad, Básicamente el periodo de Maduro, pues, Nicolás Maduro. exacto, yo vi la posibilidad de que este fuese un testimonio que fuese totalmente opuesto a la verdad oficial. El régimen te dice Venezuela es así y yo con este libro digo, no, señores, Venezuela es esto. No pretendo en absoluto, ¿quién puede pretender decir la verdad con V mayúscula? Pero sí he contado la verdad de los López, la verdad de Leopoldo, la verdad de Lilian, la verdad de Antonieta, la verdad de una familia perseguida a sangre y fuego por un régimen despiadado. Y lo increíble de esta historia, te aseguro, Alexis, es que estén vivos hoy en día. Yo comparo muchas veces el acto político que hizo Leopoldo López de entregarse a la dictadura cuando perfectamente en aquel momento podía haberse ido a Miami o a cualquier otro sitio con su familia, que hubiera sido lo sensato, por otra parte. Y él dijo que no, que se metía en la boca del lobo, que enfrentaba al sistema, que se entregaba a sabiendas de que eso le iba a costar caro. Y fíjate si le costó caro, que le costó 7 años de cárcel. Sí, 4 de cárcel. 7 años de cárcel que fueron un gran sacrificio, pero no fue un sacrificio inútil, porque No, la prisión de Leopoldo sirvió en una buena medida para poner en evidencia frente a los ojos del mundo la textura tiránica del régimen venezolano. para eso sirvió el sacrificio de Leopoldo. Por eso que hay mucha gente ahora mucho venezolano, que lo denosta, que lo desprecia. No, no sirvió para nada. Ese hombre quería el poder, ese hombre es un ladrón. A mí me dicen unas cosas los propios emigrantes venezolanos, conductores de Uber, meseros con quien hablo, porque Madrid está lleno de venezolanos. Y no son justos con sus héroes, no se puede ser así. Yo les digo, ¿usted qué ha hecho por su país? Este hombre se sacrificó para que el mundo supiera lo que pasaba en Venezuela. ¿Y usted qué ha hecho usted? Para Sí, hablar. eso es, y es bien bueno que una persona que quiera Venezuela, pero que no es venezolano en el sentido de que no tiene la nacionalidad venezolana, pero que tiene un gran cariño por Venezuela como tú, llame la atención sobre ese tipo de cosas, Sí, sobre la necesidad de ser solidarios, de ser generosos, de no ser yo he notado, mezquinos yo he con el notado esfuerzo. grandísima falta, una enorme falta de solidaridad y de empatía y de compasión entre los propios venezolanos. Bueno, Sobre todo y te voy a decir, los de las clases altas, te diré. Sobre todo voy lo a de las prove- clases altas, porque aquí me ha venido de todo. Y luego la clase media y digamos los trabajadores lo que hacen muchas veces es repetir sin saberlo, sin ser conscientes de ello, repiten las mentiras que vomita la maquinaria chavista constantemente. Ellos no son conscientes, pero es lo que te sueltan. ¿Y usted de dónde ha sacado que Leopoldo es un ladrón? Deme usted una prueba, cuénteme usted. Esto es lo que dicen los chavistas. Lo que quieren los chavistas es que usted se lo crea. Y usted va como un idiota y se lo cree. No, es que además ahí tú sabes de eso porque eres escritor y eres un intelectual y estás pendiente de las noticias. Es que estamos en un escenario contemporáneo de dominio de las noticias falsas, de la Claro, posverdad, de que claro. cualquiera en las redes sociales dice lo que le dé la gana y no tiene la obligación de demostrarlo. Yo puedo decir yo puedo tener la opinión de que tú eres un buen o mal escritor, pero no puedo acusarte de haberte robado unos libros.
¿entiendes? Pero puedo hacerlo por las redes y no tengo que darle cuenta a nadie. Nadie me va a castigar por eso. Es algo realmente deleznable, este fenómeno que está... El otro día con Guaidó, y a Guaidó pasa un poco lo mismo. Como que le reprochan no haber salvado el país. Oye, bastante ha hecho Guaidó. Guaidó es otro héroe. Guaidó ha vivido una presión increíble. Este hombre es un ingeniero forjado a sí mismo, con una madre que ha tenido un cáncer, con la familia, que ha habido una persecución tremenda. Ha conseguido algo enorme para Venezuela, que es proteger los activos del Estado. ¿Y cómo es que no se meten con él de esta manera? Los propios venezolanos. Porque están, vuelvo a decir lo de antes, están repitiendo las mentiras del chavismo. Sí, es que eso es muy interesante eso que estás diciendo, Javier, porque uno tiene derecho, como venezolano, como político, como español, como lo que sea, uno tiene derecho a hacer crítica. Sí. Sí, yo tengo derecho a criticar tu obra, tengo derecho a criticar a Leopoldo, a Guaidó, a cualquiera, a Henry Ramos, a cualquier dirigente nuestro, pero tenemos que hacerlo tomando en consideración dos cosas. Una, que no podemos repetir las acusaciones y la distorsión de la narcodictadora. Y dos, que tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables en la crítica. Y hay que ser justos. Hay que reconocer al César lo que es del César. El gesto político de Leopoldo en el 2014 de entregarse a la dictadura es equiparable al de Navalny, cuando después de haber sobrevivido a un atentado en Rusia, se le devolvió la salud en Alemania y todo el mundo pensó que se iba a quedar en Alemania haciendo oposición. Y Navalny, ¿qué hizo? Fue consecuente consigo mismo y cogió un vuelo para Moscú sabiendo lo que le iba a pasar. Y Navalny lo pagó tan caro que lo pagó con su vida. Leopoldo tuvo suerte. Hay otro personaje parecido que es Rolando Álvarez, Monseñor Rolando Álvarez de Nicaragua, que tampoco se quiso ir cuando le quiso echar el tremendo Daniel Ortega y su siniestra pareja Rosario Murillo. Dijo, no, yo soy pastor, yo soy obispo de Managua, yo soy pastor y un pastor no abandona su rebaño, yo me quedo. Le hicieron un juicio y le condenaron a 26 años de cárcel, de los cuales cumplió 2. Y al final salió por la presión del Papa y porque la Iglesia se metió tanto que el coste político de soltarlo era más bajo que de mantenerlo, entonces Daniel Ortega lo soltó. Pero te quiero decir, ese tipo de personaje hay muy pocos en la vida y son los que hacen avanzar la historia. Y ahí hay una cosa que es muy importante, ¿no, Javier? Que es que la gente puede pensar, y eso es un pensamiento respetable, que tanto Navalny como Leopoldo era preferible que no se entregaran y que hicieran su trabajo fuera del país. Eso claro. Es una opinión, eso es una opinión sí. que puede ser válida o puede ser no válida. Lo que no es válido es disminuir el sacrificio que hicieron. Eso es lo que no es válido, que es muy importante que se tenga en consideración. Si, algo, por ejemplo, fíjate tú conoces has leído a Cabrera Infante, desde luego. Sí. Cabrera Infante sí. es uno de los que sostuvo en una oportunidad que la participación de José Martí en la guerra no fue positiva para Cuba, porque José Martí estaba llamado a ser el líder de la Cuba independiente, republicana. Y entonces ese sacrificio privó a Cuba de un líder que unificara la nación y que seguramente la historia de Cuba hubiera sido diferente si el primer presidente de Cuba hubiera sido José Martí. Claro, entonces, pero lo que no puedes es disminuir el sacrificio de José Martí. Puedes tener la opinión de que hubiera sido mejor que pasara otra cosa, pero no puedes decir que no puedes disminuir el valor, la trascendencia, la importancia existencial del sacrificio de Martí en ese sentido. Curioso que menciones a Martí porque Leopoldo, cuando se entregó en Caracas, aquel 18 de octubre del 2018, era el 18 de octubre, el 18 de febrero, perdón, 2018. De febrero, sí. El 18 de octubre, se te viene a la cabeza el 18 de octubre, que es una fecha importante en Venezuela. Se subió a la estatua de José Martí para dar su speech. Claro, perfecto. Ahora fíjate, tú estuviste en Venezuela entonces, interrogaste a mucha gente, conversaste con mucha gente, ¿no?
Yo conversé con mucha gente en Venezuela, en Estados Unidos, viajé a Estados Unidos, me recibió Luis Almagro, estuve con Carlos Vecchio, estuve con un montón de gente, con Gilbert Caro, con todos resistentes, todos tipos formidables. Con Guaidó hablaste. Con Guaidó. Y yo te digo una cosa, si las cosas van a cambiar en Venezuela a final de mes, que bueno, todo eso es muy discutible, es porque esto es como esto ha habido oleadas. Ha habido la oleada Capriles, luego ha habido la oleada Leopoldo, luego la oleada Guaidó, han estado casi a punto, y ahora es el turno de María Corina. Pero que habrá sido como una especie de marea que al final, si la ola rompe, habrá sido el producto de todos estos líderes fantásticos que han subbrotado del pueblo de Venezuela, ¿no? Sí, sí, señor. No, has dicho algo muy sabio, Ya Shakespeare decía que todo pasado es prólogo y en consecuencia lo que hicieron los anteriores de alguna manera coadyuva al liderazgo indiscutible y arrastrador y emocionante que tiene María Corina Machado en este momento y su candidato, el candidato avalado por ella, Edmundo González Urrutia. Ahora dime una cosa que no puedo dejar de preguntártela porque tú eres español, conoces la política y la realidad española como nadie, entonces debo aprovechar para hablar un poquito contigo de eso. La intromisión del comunismo español, de Podemos y de Sumar en la política venezolana ha sido extremadamente odiosa y de alguna manera amparada por el PSOE y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Tengo razón en lo que estoy diciendo o estoy...? Pero por supuesto, casi así yo lo cuento en el libro. Nos quieren muertos toda la parte, cuando a un momento dado el embajador Silva le dice a Leopoldo llevaba un año viviendo en la embajada, refugiado en la embajada de España en Caracas, y le dice: Leopoldo, te vas a tener que ir, porque ha ganado en España una coalición de extrema izquierda que son amigos de Maduro. A mí me cesan y mandan aquí a un embajador que ha sido el embajador en Cuba. Entonces ahí entendió Leopoldo que se tenía que ir y no quería irse de Venezuela. Entonces se plantea ante otro conflicto. Si me voy, político huido, político muerto. Él lo sabía. Pero si me quedo, ¿dónde me quedo? ¿En la clandestinidad? Él lo pensó. Pero luego tenía también otro conflicto. Tenía su familia que le esperaba. Tenía una madre que esperaba un trasplante de riñón que estaba muy grave en aquel entonces. Tenía Lilian, tenía niños pequeños. Ya les había sacrificado una vez cuando decidió entrar en la cárcel en el 2014. Iba a obligarles a otro sacrificio, quedándose en la clandestinidad. Claro. Y tú cuentas en el libro, Javier, cómo fue la fuga de Leopoldo. Y la de Lilian. Y la de Lilian. Fugas de película. Fueron fugas de Lilian. Salió nadando de noche, con miedo a que la disparasen, con la niña atada al cuello, y hablándole a la niña para que la niña no llorase, porque la niña era un bebé de meses. Y salió nadando, como es una gran deportista, nadó hasta el final de la cala, donde le esperaba un dinghy que le llevó un barco. Salió por Bonaire. Y la huida de Leopoldo fue de película también. Bonaire no quería irse. No quería irse. Y luego, entonces, se ve bien en España, quiero decir, lo que se ve bien en el libro es estas dos Españas. La España socialista de Felipe González. Felipe González va a Venezuela, quiere defender a Ledesma y quiere defender a Leopoldo, pero se da cuenta de lo terrible que es eso y es el primer líder de la izquierda, que por eso tiene tanto valor el personaje de Felipe en la historia de Venezuela, que denuncia que eso es una dictadura de facto y le nombran persona non grata, le echan de Venezuela y nunca más volvió. Felipe González realmente es un líder modélico. Yo tengo una gran simpatía por Felipe González y desde luego por Alberto Núñez Feijóo, porque me parece un tipo con aliento de estadista. Sí, pero Núñez Feijóo es de la derecha, entonces... Sí, claro, pero quiero decir que los españoles, los líderes españoles que a mí más me entusiasman, son Felipe González, que ya es un líder retirado,
y Alberto Núñez Feijóo, que es un líder que apunta hacia el futuro. Claro. Y luego, en oposición a esto, en contraste a esto, está los líderes que representan la izquierda moderna española, Zapatero. Que Zapatero va a ver a Leopoldo como emisario de Maduro, no va como una persona independiente y sin partido tomado. O sea, él va como emisario a decirle, Leopoldo, pórtate bien, no incendies la calle y yo te doy casa por cárcel. Y Leopoldo le contesta, no, yo no quiero casa por cárcel. Y Zapatero le dice, eso no depende de ti, depende de Maduro. ¿Qué te parece? Sí, pues es que Zapatero, Chico Rodríguez, Zapatero es un personaje muy curioso. Aparte de haber arruinado económica y políticamente España, Sí, es un personaje que es un agente político y agente de negocios de sí, Maduro. Es un tipo, es quizás, escúchale, es duro lo que voy a decir, pero yo creo que el político de estos tiempos más despreciables, uno de los más despreciables, es José Luis Rodríguez Zapatero. sí, pero tiene muchos seguidores aquí, bueno, porque tiene seguidores porque parte del gobierno son de su cuerda. Sí, O sea, señor. cuando Leopoldo se tiene que ir a España porque cambia el gobierno en España y hay una coalición de extrema izquierda que llega al poder, que son amigos de Maduro. Entonces ya no podía quedarse allí, ya no podía ofrecer protección a España, a Leopoldo. Por eso tiene que ir. Vamos entonces, Javier, a hablar un poquito. Bueno, Javier Moro, periodista, escritor, guionista de cine, productor, un tipo versátil, todo un caballo, como dicen los cubanos. Nos quieren muertos en la novela de la cual estuvimos hablando, pero vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan Sí. para hablar un poquito de algunas de las novelas de Javier Moro, muchas de ellas premiadas. Por ejemplo, yo te voy a mencionar las novelas y tú nos vas diciendo más o menos de qué se trata y qué impacto, qué consecuencias ha tenido. Senderos de Libertad. Eso es otra historia de Sudamérica, de Brasil, la historia de la Amazonía brasileña, la historia de Chico Méndez, también de otro héroe que dio su vida por la libertad de la selva. Chico Méndez, inolvidable. El pie de Jaipún. La historia de es una historia que te cuenta cómo el hombre puede sobrevivir a la mayor de las tragedias y no solo eso, sino sacarle partido. Es la historia de un hombre que pierde la facultad, o sea, se queda paralítico y al final de la historia recupera parte de los movimientos y es un hombre que sabe valorar lo que tiene de manera mucho más intensa que mucha gente que tenemos todo y no sabemos el valor de lo que es. ¿Dónde Eso. se desarrolla esa historia, Javier? Esa historia en Camboya y en Francia. Perfecto. Las montañas de Buda, o las montañas de Buda. Esta es la historia, verdad, verídica. Todas estas son historias verídicas. Yo escribo solo historias verídicas. No Ajá. son novelas de invención. Las montañas de Buda es la historia de dos monjitas tibetanas, dos monjitas budistas, que después de vivir las torturas del régimen chino, escapan por las montañas en un viaje para encontrarse con su líder espiritual, que es el Dalai Lama, refugiado en la India. Y es el viaje, durante ese viaje, es un viaje para entender lo que es el budismo, es un viaje de aventura, es un viaje que además es un libro que no ha perdido en absoluto la actualidad, porque hoy en día siguen saliendo refugiados de tibetanos, porque los chinos no les dejan vivir. Los chinos, a ver, el régimen chino no hay que olvidar que es uno de las grandes tiranías del mundo, ¿no? Y que encima están ahora en plan muy, muy chulo, desafiando a Occidente. Pero es un régimen policial terrible y en este sentido el libro no ha perdido nada de actualidad, al contrario. Mira, y las monjitas finalmente se encontraron con el Dalai Lama. Sí, esa es la escena final del libro. Ok. Mira, Era medianoche en Bopa, que lo escribiste con Dominique Lapierre. Sí, sí, eso es uno de los libros, yo creo que el más bonito que he escrito. Lo escribí con mi tío Dominique Lapierre y ¿Es es tu la tío? historia, sí, es el hermano de mi madre, Dominique Lapierre. Sí, Ah, qué sí, sí, curioso, no sabía. sí, sí, sí. Y es la historia de la mayor tragedia industrial que ha ocurrido jamás, cuando hubo un escape de gas de una factoría de Union Carbide en la ciudad india de Bhopal que mató a mucha gente. Y lo En que hemos Bombay. Ah, hecho, no, en Bhopal, en Bhopal. sí, fue justo antes que Chernóbil. Ah. En el 84 fue. El 3, Pero esa noticia fue bastante desdeñada, chico, claro, internacional.
Claro, Porque la de Chernóbil tuvo mucha repercusión, pero esa fue muy, muy desdeñada. claro, porque la de Chernóbil afectaba a blancos, afectaba a Europa, afectaba a gente más o menos, pero esta afectaba a pobres indios. ¿A quién le importan los pobres indios? A nadie. Por eso A la madre Teresa de Calcuta. claro, por eso hicimos el libro, para que no cayese en el olvido aquella tragedia. Y es un libro muy bonito porque cuenta la historia de una fábrica, porque fue un sueño de prosperidad, para llevar un pesticida muy bueno a los campesinos pobres de la India, y cómo ese sueño acabó en pesadilla, ¿no? Sí, señor. Ahora fíjate tú, Pasión India, otra novela tuya. Eso fue mi mayor éxito. Ese libro vendió 2 millones de ejemplares, sigue vendiendo mucho. Es una historia de amor entre una bailarina de flamenco española y el Marajá de Kapurthala, que era un príncipe indio a principios del siglo XX. Y es la historia del final del Imperio Británico de las Indias a través de los ojos de esta española, que lo vivió, digamos, en primera fila. Sí, Es un señor. libro que me gusta muchísimo porque tiene un elemento de la Cenicienta, ¿no? Sí, señor. Pobre bailarina española acaba con rico potentado oriental y acaba siendo princesa de un reino. Bueno, ideal para una telenovela actual. Sí, sí, fue una historia verídica también. Claro. El Sari Rojo. Esa es un poco la continuación temporal, aunque no tiene nada que ver porque son personajes distintos. Es la historia de la India desde la independencia hasta nuestros días a través de la familia Gandhi, que ha estado en el poder durante tantos años. Nehru, Indira Gandhi, Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi y ahora está Rahul Gandhi. Y se llama el sari rojo porque es el sari que Nehru tejía en la cárcel para la boda de su hija Indira, que fue primera ministro. Y luego ese sari lo llevó su nuera Sonia, que era italiana, que es el personaje principal. Y después Sonia se lo dio a la hija Priyanka. Es como el símbolo de la continuidad dinástica de esta familia que ha sido la primera familia de la India. Este libro causó una polémica enorme cuando salió en la India y me quisieron quemaron mi efigie en las calles de Nueva Delhi. Hubo una protesta increíble, quemaron un saco de estos lleno de paja, era mi nombre, como si yo fuese George Bush en la época, ¿sabes? Delante de todas las televisiones de la India causó mucha polémica, pero por razones políticas estúpidas, porque el libro era muy a la gloria de los Gandhi, porque son los que... Además, la familia Gandhi fue clave, claro, clave para la instalación y el desarrollo de la democracia, que hoy en día está en entredicho, la democracia hindú. Bueno, afortunadamente quemaron la imagen, pero tú no saliste chamusqueado, te ves chamusqueado, te ves bien. No fui por la India. El imperio eres tú. El imperio eres tú, eso es la historia de la creación del Estado brasileño. Y es la historia de la familia real portuguesa y sobre todo la historia de Pedro I, que fue el primer emperador de Brasil. Un hombre que en 36 años vivió desgarrado entre Brasil y Portugal, dio la independencia a Brasil, fue propuesto, rechazó la corona de España, rechazó la corona de Grecia, ganó una guerra civil contra su hermano, tuvo una vida que no, si me lo hubiera inventado nadie se lo hubiera creído. Sí. La vida de Pedro I. Y ese libro me valió el premio Planeta en Madrid, en España. Oye, qué maravilla, felicitaciones. Mira, realmente que Pedro I de Portugal y de Brasil fue un personaje interesantísimo. No solamente cumplió ese papel que tú acabas de describir en Brasil, sino que después regresó digamos, a Portugal sí. y terminó su carrera allí de una manera brillante. Mi pecado. ¿Cuántos pecados has cometido tú? Es un libro que explica, se vende mucho en Latinoamérica ese libro, porque yo creo que explica por qué Portugal es un gran país unido y por qué la América española acabó fragmentada en multitud de países, ¿sabes? Y este libro te da una parte de la contestación a esta pregunta. Sí, una pregunta bastante difícil y que valdría la pena que algún día te entrevistara para hablar de eso, porque el proceso de colonización española y el brasilero fueron diferentes, pero sí. Cuesta trabajo determinar, a mí me parece que cuesta trabajo determinar cuál fue más favorable para los países.
a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que a Pero fin de luego, cuentas, eso merece un programa especial para que, por supuesto, cuando quieras. para que discutamos el asunto. Y vamos a terminar con fuego, pues ya que no lograron quemarte a ti, pero sí lograste tú escribir una novela que se llama A Prueba de Fuego. Sí, pero antes hay otra que es A Flor de Piel, que es la historia no la tenía anotada aquí. la expedición de la vacuna, cuando los españoles la vacuna de la viruela a América y en la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Muy bonita esa historia, porque y además muy interesante desde el punto de vista histórico, porque no se sabe y nadie la conoce esa historia bien en España. Y luego viene A Prueba de Fuego, que es la historia de un arquitecto conocido como el arquitecto de Nueva York, autor de más de 1000 obras arquitectónicas en Estados Unidos, Rafael Guastavino, que era un inmigrante español de Valencia que triunfó realmente en el mundo, en Estados Unidos a finales de lo que llaman The Gilded Age, ¿no? La edad de oro de finales del siglo XIX. Y muchas de sus obras hoy en día se están restaurando. Acaban de restaurar la estación de tren de Detroit, que era obra de él. En Michigan han hecho otra restauración. El Museo de Ciencias Naturales de ¿cómo se llama esta ciudad? De Baltimore. Era obra de Guastavino. También, bueno, ha hecho tantas cosas. Bueno, si vas a Nueva York y te tomas unas ostras en The Oyster Bar, ese bar tan conocido que está en los soportales de la estación Grand Central, todo esto es obra de Guastavino. Sí, señor. Bueno, bien bueno. Oye, hermano, Javier Moro, periodista, iba a decir, escritor español de alto vuelo. Fue muy grato y muy instructivo conversar contigo, Javier. Igualmente, Alex. Y quedamos pendientes de hacer en algún momento un programa para que hablemos de las diferencias, similitudes, de las consecuencias de los procesos colonizadores portugués y español. A la orden, como dicen ustedes. Sí, señor. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Ciudadanía con Alexis Ortiz por Ciudad Democracia TV. Chévere, Javier. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, hermano.